¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando, por ejemplo, dice que es Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? ¿Nosotros tenemos nuestra responsabilidad? Sí. Y porque oré, porque estudié la palabra, ¿Dios tiene la obligación de hacerme crecer? No. O sea, Dios lo hará por gracia. Incluso el Hijo de Dios, por ejemplo, en esto económico, ¿por qué trabaja? El Hijo de Dios trabaja para la gloria de Dios. La provisión viene de Dios. ¿Sí? Finalmente en la Biblia nosotros vemos las dos realidades actuantes, constantes, y que en nuestra mente nunca vamos a poder reconciliar. Finalmente, si pecamos, si nos desviamos, es nuestra culpa. Si estamos haciendo bien las cosas, es gracia de Dios. ¿Sí me explicó? ¿Voy a cambiar la voluntad de Dios? No la voy a cambiar. Pero Él estableció dentro de ese mismo decreto esos medios de gracia que yo ejerceré, primero Dios, y Dios responderá. En su forma, en su tiempo. Exactamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿a qué punto llegamos? Después de hablar de varios puntos de la inmutabilidad, llegamos a las consecuencias de la inmutabilidad. ¿Qué puede derivar o cómo deriva de este conocimiento de la doctrina, de la inmutabilidad de Dios? Básicamente, que podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Isaías 54:10. Esto lo empezamos a ver en el último estudio, nada más para retomarlo, ¿sí? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Finalmente, Dios nos da promesas a través de su palabra. Hay que entenderlas así en su contexto, hay que analizarlas para evitar caer en los desvíos del neopentecostalismo y el carismatismo que quieren sacar un versículo de contexto. Pero finalmente nosotros tenemos la certeza de que Dios lo que prometió, lo va a cumplir. Aquí está hablando de un pacto. Y eso que prometió, lo va a mantener, porque depende de Él, no de nosotros. ¿Sí? Pink dice, Él es siempre el mismo, su propósito es firme, su voluntad estable, su palabra segura. Tozer, si usted capta esto, le puede ser un ancla en la tormenta, un refugio en el peligro. Finalmente, todo este conocer de Dios, la soberanía, la providencia de Dios, el que Él tiene control sobre todo lo que sucede, pero siempre además va a actuar con todos sus atributos, ejerciéndolos al mismo tiempo y sin cambiar el propósito que tiene para todo ello, debe de ser una calma, un ancla en esas circunstancias. Debe de ser un consuelo, porque no estamos sujetos a un destino incierto o al caos o a lo que diga la vida, como algunos lo mencionan, sino a un Dios que tiene el cuidado de nosotros. Una pregunta. Sí. Tú estás, por ejemplo, pasando por una situación. Uh-huh. Y estás leyendo la Biblia. Correcto. ¿Hay promesas especiales para ti? O sea, en ese momento. Sí, dependiendo de las circunstancias, y habrá que entenderlas en su contexto. Pero sí hay, o sea, de que estás leyendo y te sale. O sea, la Biblia no trata de mí, ni de usted, ni de la persona. No, pero te da una promesa en ese momento. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Podemos ver que Abed-Nego y los otros amigos de Daniel permanecieron firmes, fueron metidos a un horno y Dios los salvó. ¿Eso implica que me va a salvar a mí si me meto en un horno? No. Pero, ¿qué vemos ahí? Vemos el carácter de Dios, un carácter que se agradó en la firmeza de estos caballeros, de estos hermanos,
y en su misericordia actuó sobrenaturalmente. ¿Qué aprendemos? Pues aprendemos a ser firmes como Él, como ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole a Dios. Porque esa fortaleza y esa fidelidad de parte de ellos no vino de su carne, vino de parte de Dios. Pero no necesariamente va a venir la promesa de que me va a salvar del fuego, ¿sí? Palabras en ese momento. Hay que tener mucho cuidado con el subjetivismo, ¿ok? Y precisamente por eso es tan importante conocer todo el consejo de Dios, no que lo vayamos a terminar en esta vida. Pero entre más conozcamos a Dios, más sabremos de su carácter, más descansaremos en Él, y más sabremos esas promesas firmes que, insisto, no para que actúe sobrenaturalmente. ¿Eso implica que no va a actuar sobrenaturalmente? No lo podemos encerrar en una caja, ¿sí? Pero sí sabemos por lo pronto que si somos firmes y hemos sido fieles ha sido por su gracia, por su misericordia, y las promesas eternas se cumplirán porque Él no cambia. ¿Ok? ¿Sí? En la congregación donde estábamos manejaban mucho eso. ¿La secta? O sea, sí, manejaban que de repente las personas tenían un problema, vivían un problema, abrían la Biblia y entonces decían, ay, mira, Dios me está hablando aquí, pero eso es tengo que hacer hechicería, esto. ¿no? Eso es hechicería, exactamente. Eso es oscurantismo. Lo malo es que no te sacaban del error, o sea, por lo mismo, Claro. por la ignorancia en la que estábamos. Claro, y que están ellos también, ¿eh? Están, sí, digo. Engañados y siendo engañados. No, yo decía así leyendo, Sí, sí, sí. que por ejemplo yo estaba leyendo una vez Deuteronomio, no, estaba leyendo Éxodo, me llevó a Deuteronomio y Deuteronomio me llevó a Isaías. Ajá. Y en Isaías me salió, bueno, no me salió, o sea, estaba pasando una circunstancia Lo relacionas. y salió. Dios obra de formas extraordinarias sin duda, pero tenemos que cuidar Sí. que nuestro corazón no quiera leer algo que no diga la Biblia, No, sí. ¿no? Hay que tener cuidado de eso. O sea, pero, insisto, pero el carácter, los atributos de Dios están ahí, ¿sí? O sea, no es que vamos a vencer a Goliat de 3 metros porque ni siquiera nosotros somos David, pero sabemos que está Cristo ahí defendiéndonos, ¿sí? Entonces, insisto, tengamos cuidado, pero también conozcamos a Dios. De eso se trata todo este estudio, ¿no? Sí. O sea, conocerlo a través de su palabra, conocer su carácter, y finalmente, como respondió lo que veíamos, si nosotros estudiamos una Biblia en la que Dios se manifestó de una forma extraordinaria u ordinaria quizás, no sé, con un pueblo en un momento histórico determinado, sabemos que ese mismo Dios está actuando de la misma forma, porque su carácter no cambia. Sí. Oye, los milagros sucedieron. No, hay que entender los milagros en el contexto en el que se dieron, porque realmente no son tan constantes como lo pretenden en los carismáticos, ¿no? Sí, sí. Insisto, eso nos va a ayudar a entender cómo Dios justamente no cambia, su carácter, su justicia, su misericordia son siempre constantes. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que tengo alguna circunstancia difícil en mi vida, me examino, clamo a Dios, si hay pecado me arrepiento, sé que me perdonará, ¿sí? Entonces, hay promesas que aplican directamente, pues sí, de Isaías 1, 18 a 20, ¿no? Venid a mí y estemos a cuentas y sus pecados serán limpios, serán limpiados, ok, pero es mucho de ir de ahí a decir, entonces me va a librar de los leones, me voy a meter a una jaula, ¿no? O sea, sí queda claro. O sea, Dios ha hecho leyes también en la vida, y pues son sus leyes que si te metes con un león te va a morder, o sea, Pues sí. es la ley de Dios. Sí, Son leyes. Aunque que no era el diseño original, pero bueno, que no era el diseño original ahorita que existen esas leyes. Lo que pasa es que fue consecuencia de la caída. Original, exacto. ¿Ok? Pero hoy por hoy con la caída hay leyes, ¿no? No es decir, Sí, si claro. Dios quiere me aviento un edificio, no, pues o sea, me voy a morir No, seguramente. pues. Exactamente. Me voy a destrozar. Exactamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas? No, ¿No? nada más, bueno, quisiera decir Sí. la oración que decías un poco, que es que te conecta con Dios la oración, ¿no? Sí. Más que a lo mejor te haga caso, O sea, ¿no? sí. Como una conexión, ¿no? Sí, pero no como una obra humana. Sí, no. Es un medio de gracia en donde actúa la Trinidad
¿qué es lo que dice la palabra? El velo se rasgó con la muerte de Cristo. Es a través de Cristo que nosotros podemos acceder. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos orienta para orar y nos ayuda a orar como conviene. ¿Ok? ¿Al Espíritu Santo no se le puede orar? ¿Por qué no? No, es una pregunta. ¿Sí? O sea, puedes orar también con el... O sea, Sí. pedirle ayuda o... ¿Es Dios? Orar en nombre del Señor Jesucristo. ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Lo vimos en la Trinidad. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo sé que es Dios, pero yo no he escuchado que, por ejemplo, en la congre... Vean, repasemos el estudio de la Trinidad y vamos a ver cómo Dios es Dios. ¿Sí? Yo no lo limitaría, no veo por qué. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ok. Entonces, basándonos justamente en la inmutabilidad, en viendo cómo Él es, cómo Dios es, cómo respondió a un pueblo, podemos acudir a Él de la misma forma. Dios no se manifestó con estatutos abstractos, sino que se relacionó con un pueblo. Y como se relacionó con un pueblo, también se relaciona con nosotros. Es un consuelo para los hijos de Dios sin duda. ¿Por qué? Porque las promesas que dio, las va a seguir manteniendo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Sabemos que si nosotros vamos a Cristo, no nos va a rechazar. ¿Ok? ¿Cómo? Con un corazón contrito y humillado. Porque a este no lo rechaza Dios. Salmo 51:17. Esa es la responsabilidad del hombre, ¿no? ¿El corazón contrito y humillado? No, el orar, el acercarse a Dios. 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oye, es que no me puedo arrepentir. Bueno, es un regalo, es un don de Dios. Clamemos a Dios para que nos regale ese arrepentimiento. La confesión de pecados, primera de Juan 1:9. Porque sabemos, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son promesas constantes que vemos a lo largo de la Biblia. Y Dios no cambia. ¿Ok? Recordemos lo que les decía hace rato, justamente, Isaías 1:18-20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumados a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios no cambia. Si Dios lo dijo, lo va a mantener. Oye, entonces, por ejemplo, en este caso, la oración cambia. Pues, ¿cómo vengo a pedir perdón sino a través de la oración a Dios? ¿Sí? Entonces, ¿va a cambiar? Sí, va a cambiar. Pero sabemos que el que vaya y se ponga cuentas con Dios con un corazón contrito y humillado, que busque a Dios sinceramente, va a ser obra de su espíritu, sin duda. Pero está la responsabilidad. Porque ¿Sí? Él sabe lo que vamos a pedir, ¿no? Él ya sabe lo que vamos a pedir. Jeremías 31:33, exactamente. Que son de los misterios de la oración. Ya lo veremos ese punto en concreto cuando hablemos de la omnisciencia de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo vimos al hablar de la soberanía y la salvación, como Dios va a obrar. Pero son promesas que están en su palabra para su pueblo. ¿Ok? No las cambia. Los vimos en la oración. Podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Sí? O sea, lo hablamos en su momento.